En este video vamos a explorar un tema fascinante sobre la percepción y cómo funciona en nuestra mente. La percepción es un proceso mediante el cual nuestro cerebro interpreta los estímulos sensoriales, los que recibimos de nuestro entorno, como las imágenes, sonidos, olores, texturas, dándole significado a lo que captamos. La evolución ha dotado a los seres humanos de mecanismos biológicos sensibles a distintos tipos de energía para relacionarse con su entorno. Estos mecanismos se denominan sistemas sensoriales. Los principales sistemas de energía estimular son las ondas electromagnéticas, ondas sonoras, calor, fuerzas mecánicas, presión, entre otras. De esta forma, el sistema nervioso recibe la información y permite la interacción del ser humano con su entorno. Las unidades que permiten el funcionamiento del cerebro son las neuronas y las células gliales. Los receptores sensoriales pueden responder a un rango de valores de un tipo de energía, o lo que es lo mismo, el estímulo adecuado para cada receptor. Estos receptores pueden ser de dos tipos: una célula no neural, como los fotorreceptores de la retina, las células de los botones gustativos, las células gliadas del aparato vestibular y de la cóclea. El receptor también puede ser una neurona sensorial, como los propios receptores, los interreceptores, los receptores cutáneos y olfativos. De esta forma, la traducción sensorial es el proceso en el que los receptores sensoriales transforman los estímulos sensoriales en impulsos nerviosos. En la parte superior se ilustra el proceso de la visión, donde el estímulo es la luz y el receptor es la retina. Por su parte, el estímulo adecuado para el receptor auditivo lo representan las ondas sonoras. En ellas se genera en una fuente sonora y se pueden propagar por un medio que puede ser aéreo, líquido o sólido. El receptor es el oído interno, comprendido por el cóclea y los canales semicirculares. Para el sentido del gusto, los estímulos son las sustancias y los receptores son las papilas gustativas. Para el sentido del olfato, ante las moléculas de un perfume, los receptores son las células nerviosas. Por último, ante dos estímulos distintos, el receptor es la piel. Procesamiento subcortical. Las principales estructuras subcorticales son: el tálamo. Recibe casi toda la información sensorial y la dirige a las áreas específicas del cerebro, a excepción del olfato. El sistema límbico participa en las respuestas emocionales ante los estímulos. El encéfalo y el tronco encefálico intervienen en reflejos automáticos y en la atención primaria a ciertos estímulos. La activación de los receptores sensoriales genera cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales. En la imagen se puede apreciar las fases del potencial de acción y la respuesta ante un estímulo sensorial hasta alcanzar un estado de reposo. Luego, la información es enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. Sabemos que en el aprendizaje se efectúa principalmente de manera visual y auditiva. En el caso del sistema visual, las células de la retina envían su axón a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo lateral del tálamo.
Además de enviar parte de la información al colículo superior, que se encarga de los movimientos de orientación de la cabeza y los ojos. Un ejemplo es el ejercicio de leer un libro. En el caso del sistema auditivo, la información proviene del nervio auditivo, llega a los núcleos del bulbo raquídeo, terminando en el núcleo medial del tálamo. Un ejemplo es la acción de escuchar música. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales a partir del receptor inicia en otras estructuras antes de alcanzar la corteza cerebral, donde se cree que se produce la percepción. Es la capa externa del cerebro, la zona más evolucionada del encéfalo, encargada de las funciones mentales superiores como pensar, decidir, razonar, percibir consistentemente. En la corteza primaria, las neuronas se encargan de procesar la información sensorial proveniente de distintas partes de nuestro cuerpo. De acuerdo con Redolar y otros autores, el tamaño del área cortical dedicada a una determinada región del cuerpo depende de su importancia funcional y de la precisión en cuanto a la sensibilidad que se produce en esa zona. Por ejemplo, la yema de los dedos y los labios. Por tanto, el tamaño de las regiones de la corteza cerebral está relacionada con la densidad de las conexiones sensoriales. El tamaño de la representación cortical puede variar en función del uso y de la experiencia. En la imagen se puede apreciar cómo cambia la corteza cerebral en el entrenamiento cognitivo. Por esta razón, es importante estimular la corteza sensorial en los niños. Las áreas de asociación multimodales responden a distintos estímulos sensoriales y modifican su respuesta con base en circunstancias del entorno exterior. Aquí intervienen las neuronas que recogen información de las regiones encargadas de la atención y la memoria, tal como se ilustra el lóbulo temporal en el color violeta, y que luego se encarga de funciones cognitivas superiores. Por su parte, las regiones de la corteza visual de asociación están preparadas para procesar la información relacionada con una característica, que puede ser el color, el movimiento o la profundidad. La corriente dorsal se encarga de la percepción espacial, es decir, atención visual, percepción del movimiento y profundidad, mientras que la corriente ventral se encarga de la percepción de la forma, es decir, el reconocimiento de objetos, rostros y lugares. Por tanto, no es lo mismo la forma material de un objeto que la forma que percibimos a través de los sentidos, donde interviene la información parcial que nos llega del objeto, nuestros sistemas perceptivos, el proceso de percepción y de interpretación. La corteza de asociación prefrontal se encarga del razonamiento y la toma de decisiones. Procesamiento cerebral. En el siguiente mapa conceptual podemos apreciar los lóbulos del procesamiento cerebral y sus respectivas funciones. De manera similar, el siguiente diagrama muestra las áreas especializadas de la corteza cerebral y su respectiva ubicación. Tipos de agnosias. Las agnosias nos enseñan que percibir no es solo sentir, sino comprender lo que sentimos. La lesión de las áreas asociativas puede impedir la atribución de significado a los estímulos sensoriales, provocando agnosias. Por tanto, una agnosia es la incapacidad de reconocer estímulos sensoriales a pesar de que los sentidos y la memoria están intactos. La primera referencia fue realizada por Sigmund Freud
para referirse a trastornos perceptivos derivados de lesiones cerebrales. Clasificación de agnosias. Por modalidad sensorial, las agnosias se pueden clasificar en: agnosia visual, es la incapacidad para reconocer objetos, rostros o colores a través de la vista. Agnosia auditiva, es la dificultad para reconocer sonidos, palabras o música. Agnosia táctil, es la incapacidad para identificar objetos por el tacto sin verlos. En las agnosias olfativas y gustativas se pierde la capacidad de identificar olores o sabores aunque los sentidos funcionen. Agnosia del esquema corporal es un trastorno en el que las personas no pueden reconocer, localizar o identificar correctamente partes de su propio cuerpo aunque conserven la sensibilidad y el movimiento. Agnosias espaciales son trastornos neurológicos en los que la persona tiene dificultades para percibir, organizar o entender el espacio que nos rodea. Incluye problemas para orientarse, localizar los objetos, moverse correctamente o identificar las relaciones espaciales. Agnosias por objetos son trastornos neurológicos en las que las personas pueden ver pero no pueden reconocer visualmente objetos comunes. Concluimos nuestro trabajo presentando 6 aspectos. Primero, la manera en que el cerebro produce los estímulos sensoriales es muy importante para el funcionamiento cognitivo. Segundo, la corteza cerebral es la zona más evolucionada del encéfalo y es donde se cree que se produce la percepción. Tercero, la corteza primaria juega un rol fundamental en las funciones cognitivas superiores como el racionamiento y la toma de decisiones. Cuarto, la adquisición del lenguaje se asocia con la madurez cerebral de los lóbulos frontales y temporales. Quinto, el cambio cortical más importante es la interconexión entre las neuronas de las áreas de asociación de la corteza cerebral. Sexto, en el contexto de la educación actual es fundamental implementar programas de desarrollo de habilidades desde la temprana edad con el fin de estimular los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. Gracias.